Gracias a todos y cada uno que se han conectado ya a estar con nosotros para ver este tema el día de hoy en la palabra de Dios. Y quiero expresar mi agradecimiento a los hermanos por permitirme, invitarme a estar aquí también el día de hoy. Como dijo la invitación, hoy estamos en el Salmo número 91. El Salmo número 91 es un salmo que vamos a ver en lo que ya hemos estado viendo en los salmos mesiánicos. Ya vimos algo acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero este salmo en sí nos va a hablar acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a este salmo, en primer lugar, es un salmo que no tiene título. En segundo lugar, tampoco nos dice quién escribió el salmo. Ahora, hay varias personas que dicen, si no tenemos un título sobre el salmo, o sea, el nombre de alguien que posiblemente haya escrito el salmo, esto quiere decir que David lo escribió. Puede ser así, puede ser que no. Lo que sí vamos a ver, que también otros han dicho, si hay un salmo que no tiene un nombre de su escritor, es posible que el salmo anterior es el seguimiento, o sea, el que escribió el salmo anterior también haya escrito este salmo. Si eso fuera así, nosotros podemos leer al principio del Salmo número 90, dice, oración de Moisés, varón de Dios. Ahora, una cosa que ya sabemos es que en los salmos el título es parte de la inspiración. Y por lo tanto, estas palabras que acabo de leer son parte del salmo en sí. Dice oración de Moisés. Ahora, cuando leemos el Salmo número 90, pensando que es Moisés que lo escribe, y si seguimos leyendo el Salmo número 91, es muy semejante en su estructura. Y por lo tanto, es muy posible que Moisés haya sido el escritor de este Salmo. Sea como fuere, sabemos de que hay versículos en este Salmo que sí tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, porque este Salmo sí está citado en el Nuevo Testamento específicamente en relación a la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dar lectura entonces al Salmo y usted ya va a saber cuando llegamos a los versículos que son familiares en cuanto a lo que está en el Nuevo Testamento. Dice entonces el versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová
que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su rica bendición. Entonces, cuando llegamos a este salmo, y tal vez hubiera sido muy bueno leer el salmo número 90 junto con el 91, pero cuando llegamos a estos dos salmos, si es que es el mismo escritor, vamos a poder ver que es la introducción a lo que es el cuarto libro de los salmos. Cuando hablamos de los libros de los salmos, estamos hablando de la división entre lo que son las diferentes secciones de los salmos. Por ejemplo, el primer libro es del Salmo número 1 al Salmo número 41. Y para poder ver, de una vez voy a decir esto lo que tengo en mente. Este libro nos va a hablar, o vamos a poder ver, que tiene mucho que ver con el primer libro de la Biblia, con el libro de Génesis. En el primer salmo lo que tenemos es el hombre bienaventurado. Y Génesis empieza con un hombre bienaventurado, y aunque él sí pecó, cuando llegamos al Salmo número 1, de nuevo estamos hablando de un hombre. Cuando llegamos al segundo libro, vamos a ver de que esto es de los Salmos 42 al Salmo 72. Y esto va a hablar mucho acerca del libro de Éxodo. Cuando llegamos a estos salmos, vamos a ver algo acerca de ese tema, de la salida y de la redención del pueblo. Cuando llegamos al tercer libro, estos son los Salmos 73 al Salmo 89. Y aquí vamos a ver, ya que es el tercer libro de los Salmos, corresponde al tercer libro del Pentateuco. Y vamos a ver ahí el libro de Levítico. De hecho, cuando llegamos a estos salmos del 73, vamos a encontrar que la mayoría de los salmos que dicen Salmo de Asaf se encuentran, la mayoría digo, no todos, pero la mayoría se encuentran en este libro, porque Asaf, el levita, él va a ser el músico principal. Entonces llegamos a lo que estamos hoy viendo, este libro, el cuarto libro, que son los Salmos 90 al Salmo 106. Y aquí vamos a ver que corresponde al libro de Números. Y mucho que ver con el libro de Números, aún el Salmo que hemos leído en esta noche. Y cuando llegamos obviamente al último libro, que son los Salmos 107 al Salmo 150, estamos en el libro de Deuteronomio. Hay muchas bellas enseñanzas que podemos ver en cuanto a esta correspondencia entre el Pentateuco y los 5 libros de los Salmos. Pero lo vamos a dejar porque nuestro tema el día de hoy es este Salmo mesiánico. Y llegamos aquí.
Ya habiendo dicho aquello, vemos de que los Salmos 90 y 91 son la introducción a la sección que corresponde al libro de Números. Moisés es el que va a hablar acerca de la travesía de este desierto. Él es la persona que nos va a indicar qué pasó a lo largo de esta época. Pero tomando esto en cuenta, y tal vez lo hubiera dicho yo al principio de la reunión o antes de la lectura para que ya lo tuviéramos en mente. Pero bien, ahora lo vamos a ver. Aquí viendo el libro de Números. Teniendo esto en la mente, vamos a ver cómo este escritor empieza a hablar de estas cosas. Ahora, yo sé que vamos a tomar el tiempo para considerar la sección que tiene que ver con lo mesiánico, pero a la vez quiero sugerir de que cuando llegamos a este salmo, hay el trasfondo que va a ser muy importante para nosotros también. Así que cuando llegamos a este salmo, quiero sugerir de que en los versículos 1 y 2, lo que tenemos es, o estamos en la presencia de Dios. Y en un momento más vamos a ver 4 nombres de Dios que el salmista va a mencionar aquí. Y esto es también para nuestra consolación, para nuestra edificación. En los versículos 3 al 8, queremos notar la preservación de los santos. Él va a hablar acerca de la confianza y de lo que va a ser librado. En los versículos 9 al 13, vamos a ver la protección del enemigo. En forma específica, el enemigo es mencionado, y si bien al principio tenemos 4 nombres de Dios, en el versículo número 13 vamos a ver 3 animales que nos van a hablar del enemigo. Y cuando llegamos a los versículos 14 al 16, vamos a ver las promesas del divino. El Padre está hablando otra vez y Él nos va a hablar en esta forma de prometer lo que Él va a hacer. Bien, entonces tenemos por delante este salmo y debo haber dicho que los versículos 11 y 12 son los versículos que están citados en el Nuevo Testamento. Un poco más adelante en esta reunión vamos a leer las citas en el Nuevo Testamento para comparar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, llegamos aquí y estamos viendo este salmo. Y mientras está escribiendo en inspiración, yo puedo imaginarme, específicamente si es que Moisés es el escritor, él está pensando en lo que ha pasado y él está queriendo escribir esto inspiradamente, pero con su corazón lleno, especialmente del conocimiento de la persona de Dios. Ahora quiero decir también que este salmo muchísimas veces ha sido de mucho consuelo a creyentes. Interesante, la mayoría de creyentes mayores que quieren que uno vaya a leer este salmo, a veces cuando uno va de visita a personas mayores. Muchos creyentes han recibido consuelo aquí. Ahora, yo no sé cómo está en Chile, pero me acuerdo de un hermano que él decía que cada noche al dormir, él abrió su Biblia en el Salmo 90 y 91 y lo puso sobre su pecho para dormir, digo. Y él dijo que él pensaba que esto era una seguridad acerca de él.
Yo le dije, bueno, no lo haría yo porque arruinaría mi Biblia. En la noche dando la vuelta o algo, entonces apachuraría las hojas o tal vez los quitaría de mi Biblia. Así no. Pero no creo que es necesario, hermanos, poner el papel con tinta en nuestro pecho para dormir. Pero mejor sería meter esta palabra en la memoria para tenerla cuando es necesario que venga. Y esto vamos a ver, y la importancia de esto un poco más adelante en la reunión. Pero bueno, vamos a llegar a lo que es la materia de este texto. Y aquí vamos a notar de que él inicia con una habitación. Él va a hablar del habitante. Y él va a hablar acerca de la habitación. Él va a hablar acerca del patrón o el amo que está ahí. Tal vez sería muy bueno empezar con lo que es los nombres de Dios mismo. Porque en los versículos 1 y 2 tenemos 4 nombres de Dios. Y número 1, él dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es el Dios supremo. Cuando llegamos a esta palabra Altísimo, no es la primera vez en la Biblia que leemos este nombre. De hecho, nosotros sí podemos regresar a Génesis capítulo 14. Y seguramente usted sabe de que Génesis 14 está hablando de Abraham que va a librar a Lot de esta situación en que se encuentra, que ya fue tomado preso. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 14, vamos a ver que en el versículo 18 dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces aquí estamos hablando del Supremo. Él es el rey y es el sacerdote del Dios Altísimo. Aquí lo que vamos a ver es la majestad de este ser. Y aquí el escritor va a hablar del que habita al abrigo del Altísimo. Podemos hablar del abrigo, de su aposento del Altísimo, el aposento del Altísimo, el abrigo del Altísimo. Y ahora vamos a ver algo acerca de la alegría del Altísimo, pero eso es un poco más abajo. Pero aquí entonces, el número 1, él es el supremo Dios. Y por lo tanto, él está hablando acerca del que él puede, en quien puede confiar como supremo. ¿Se acuerdan que si esto fuera Moisés escribiendo en el libro, o sea, en el desierto, él ha visto muchos otros dioses? Él estaba en Egipto y cada una de las 10 plagas que pasaron en Egipto en sí estaban contra uno de los dioses de Egipto. Y con cada plaga vemos que Dios está mostrando que los dioses de Egipto no sirven. El último fue que el faraón mismo fue visto como un dios. El primero, agua, el río Nilo, fue visto como un dios porque era necesario este agua para poder ver la prosperidad del país. Y después las ranas. Esto era la diosa de la fertilidad. Y dijo Dios, ¿quieren ver? Entonces llenó la tierra de ranas. Entonces eran dioses. Y el último, faraón mismo, él siendo un dios. Y ni Egipto, nadie, ni el en la cárcel, ni la persona en la calle, ni la persona que era capitán en el ejército,
ninguno pudo ya tomar su seguridad en Faraón, porque el hijo de Faraón también murió. Muchos dioses. Y aquí entonces, quien está escribiendo dice el que habita al abrigo del Altísimo, el Supremo. Nada de los dioses de este mundo cuentan. Este es el Altísimo. En segundo lugar, al final del versículo, vamos a ver la palabra omnipotente. Esto es el Dios todopoderoso. Es el Dios, el todo suficiente, el omnipotente. ¿Puedo decir algo aquí, hermanos? De que cuando hablamos de las virtudes de Dios o los atributos absolutos de Dios, muchas veces decimos de que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Él es omnipresente, está en todo lugar a la vez. Pero quiero nomás sugerir que tengamos este cuidado al decir que Él es el todopoderoso, el omnipotente. No vayamos a decir de que Dios todo lo puede. Porque usted sabe que Dios no puede mentir. Y usted sabe que Dios no se puede arrepentir. Y usted sabe que Dios no se puede negar. Así que mejor decir, Él es el Todopoderoso. Omnipotente quiere decir que Él es el Todopoderoso. Y aquí lo tenemos, el Omnipotente. Ahora, una de las cosas que vamos a ver enseguida es este gran nombre también, Jehová. Jehová es el autoexistente. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, vemos, este Dios es el Dios de relación. Jehová es aquel que quiere tener relación con los hombres. Y aquí tenemos el Jehová. Gracias a Dios que nosotros tenemos uno, que es el que era, el que es y el que ha de venir. Este es lo que vamos a ver, no en Génesis capítulo 1, porque Dios todavía no había hecho el hombre. Pero ya en Génesis capítulo 2 es el Jehová Dios, Jehová Dios. Porque Él entra en relación con los hombres. Pero no solamente es Él desde el principio. Él es el que al final vamos a gozarnos todavía en relación con Él. Él es Jehová, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero el cuarto nombre que Él usa aquí es lo que nosotros conocemos como la palabra Dios. Quisiera decir de que la primera vez que vemos este nombre en la Biblia es en el primer versículo de la Biblia. En el principio, Dios. Esta es una palabra plural. Y mientras no sería la mejor prueba o comprobación de que Dios es triuno, por lo menos es una palabra plural. Y esto sí da indicación, por lo menos, de que así sea. Mi Dios, en quien confiaré. Esta persona que lo escribe conoce muy bien a esta persona de quien está hablando. Hablé acerca del abrigo del Altísimo. Hablé acerca del aposento del Altísimo. Ahora vamos a ver algo acerca de esta habitación, porque Él dice, y quiero ahora subrayar dos verbos en estos versículos. Número uno es el que habita.
habitar. El segundo es morará. Cuando llegamos a estos verbos, dan a nuestra mente una excelente figura o un cuadro, si quiere. Dan un excelente cuadro de que el que habita es porque está en casa. El que mora es porque está contento. Mora ahí, con paz, tranquilidad. Por lo tanto, esta persona conoce bien al Altísimo, al Omnipotente, a Jehová, a su Dios. Porque sería difícil estar en casa, tal vez con una persona que uno no conoce. El conocer a una persona es saber tal vez algo acerca de sus gustos, de saber algo acerca de su personalidad, de saber algo acerca de lo que le agrada, lo que le complace. Y esta persona dice, yo habito al abrigo del Altísimo. Tengo esta confianza de que yo puedo estar cerca y sé lo que le agrada. Sé lo que va a hacer para complacerle a esta otra persona. Entonces, de nuevo, vamos a regresar a la corte de Faraón en Egipto. Y hay un joven que ha aprendido las cosas de Dios, pero está ahí en la corte de Faraón, porque su mamá, la persona que le adoptó, la hija de Faraón, ella ahora le va a entrenar. ¿Será que él pudo estar ahí a veces decir, me siento como pez fuera del agua? Me siento que no estoy en mi ambiente. Me siento que estoy fuera de lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, él habita y mora en la presencia de él. Que nosotros también tengamos esta dicha de vivir cerca de Dios, morar, habitar, estar en casa cerca de Dios. Una de las expresiones que yo aprendí muy al principio cuando llegué a México hace 30 años fue que decían acerca de uno cuando llegó a su vivienda, decían esto, mi casa es tu casa. Otra expresión que dijeron fue cuando uno entró diciendo, siéntese en casa. Muy bien. Pero me acuerdo que llegué a una casa y me dijeron, siéntese en casa. Ahora yo iba a quedarme varios días, entonces yo tenía unas camisas que colgar y tenía unas cosas que guardar. Pero cuando me mostraron la habitación donde iba a quedar, yo vi que el closet estaba tan lleno, creo que conté 40 pares de zapatos. Ya se dieron cuenta de que fue una señorita que le desalojaron para meterme ahí en su casa. Pero bien, no pude guardar nada ahí. Y su closet, el ropero estaba tan lleno. Yo dije, no, ni voy a intentar colgar una camisa ahí. Dijeron, siéntese en casa. Pero la verdad era otra. Aquí está esta persona y está en casa con Dios. Muy bien, hermanos. Estoy pasando demasiado tiempo en este versículo. Vamos a seguir adelante.
No solamente la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Lo quiero enfatizar, hermanos, porque en el día en que vivimos, es necesario que estemos viviendo en la presencia de Dios. Porque el mundo tan vil a nuestro alrededor, este mundo, nos va a querer conformar a su filosofía. Y nosotros vamos a querer estar cerca de Dios. Bien, los nombres de Dios y la acción para estar cerca de Dios. Vamos a nomás pasar poco a poco por estos versículos para ver algo acerca del hecho de estar en el libro de Números. Estamos como si fuera pasando por el libro de Números. No hay un orden específico, cronológico en cuanto a las referencias. De hecho, usted puede pensar en otros. Tal vez hay cosas en el libro de Números que usted va a meter aquí, porque está viendo de que Dios les quiere llevar. Hermanos, los primeros capítulos de Números están en el desierto, están montando el tabernáculo, están siguiendo las instrucciones y entonces empieza la marcha. Y al marchar, ellos llevan consigo la presencia de Dios. En el tabernáculo, ellos ven la nube encima del propiciatorio o el arca del pacto. Y entonces en el camino, la nube va adelante y el arca del pacto en medio de la marcha. Y llegan a esos lugares donde la nube se para, etc. Pero aquí entonces la presencia de Dios, pero no fue todo un lecho de rosas durante la caminata en el desierto. Vamos a ver de que, por ejemplo, en el versículo número 3 ahora, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Vamos a ver de que había unos ataques contra Israel en el libro de Números. Amalek iba a atacar a Israel. Moab, en Números capítulo 21, iba a atacar a Israel. Entonces, el lazo del cazador. De hecho, en otra parte también del libro de Números, vamos a ver de que había la maldición de Balac y Balaam, Números capítulos 22, 23 y 24. Entonces ellos sufrieron esto, pero él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y mientras había problemas en el campamento, cuando Balaam por fin pudo hablar sin hacer sus adivinanzas, sin estar haciendo otros sacrificios, él habló de este campamento. Es más, él dijo que mi fin sea como el fin de él. No quería vivir una vida piadosa, pero quería morir la muerte de un piadoso. Nosotros sabemos de que Balaam era un falso profeta, era un profeta pervertido y por lo tanto su muerte también era cruel. Entonces, nomás un principio que podemos ver, no es posible vivir en una forma despiadada. Tal vez esa es una palabra muy fuerte. No es posible vivir carnalmente y querer morir espiritualmente. Entonces, aquí tenemos algo acerca del lazo del cazador. Si yo estoy cerca de Dios, entonces el cazador no va a poder llegar cerca. Y yo voy a tener la protección de ¿qué? El abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. De hecho, hermanos, quise decir, en cuanto a la sombra del Omnipotente, esto es la gloria misma de Dios en el tabernáculo. La gloria, la nube que subió y se extendió sobre el campamento para que Israel tuviera la sombra del Omnipotente. Esto les cuidaba de los rayos del sol. Esto les ayudaba y dio una protección mientras estaban ahí. Pero bien, vamos a avanzar. En el versículo 4 vamos a notar de que ahora sí esto es una
seguridad que ellos tienen. Las plumas, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El hecho de que ahora las plumas cubren, obviamente estamos hablando ahora de una ave. Puede ser la gallina que cubre sus polluelos con sus alas. O puede ser hasta el águila que está cubriendo con sus plumas su cría. Después, las alas del Señor que van a dar seguridad. Yo me acuerdo, ¿qué seguridad pueden dar las alas? De hecho, hay varias aves y su defensa es su ala. Me acuerdo de niño que mi papá me dijo que tuviéramos cuidado en acercarnos a los gansos, porque él dijo, si un ganso les ataca, él va a batir sus alas y su ala puede romper su brazo. El brazo del niño puede ser roto por las alas de un ganso. Entonces, bajo sus alas es una protección de defensa. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a recibir de nuestro Dios. Él está dispuesto a defender, Él está dispuesto a proteger. Bien, llegamos al versículo número 5 y ahora sí tenemos noche y día, noche y día. En el versículo 5 tenemos la pestilencia de noche y mortandad de día. Como que la pestilencia trabaja en la oscuridad o cuando nadie ve, pero la mortandad, algo que llegó a pasar al mediodía o en el día por lo menos. Cuando llegamos ahora a Números capítulo 16, tenemos lo que es la rebelión de Coré. Esta rebelión causó la muerte de 14,700 hombres. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué murieron ellos? Es obvio que estos señores no vivían cerca de la presencia de Dios. Estos señores, ellos no querían estar bajo sus alas, bajo su sombra, bajo su abrigo. Ellos estaban alejados. Puedo decir para nosotros el día de hoy, lo mismo es verdad. Si nosotros queremos vivir lejos de Dios, si no queremos estar cerca bajo su abrigo, su sombra, sus alas, nosotros tendremos la tendencia de hacer cosas carnales, tan carnales, que causaría problemas no solamente en nuestra vida, pero en las vidas de otras personas. Coré, Datán, Abiram. Cuando Moisés les pidió de que se acercaran al tabernáculo, Datán y Abiram dijeron, no vamos. No queremos ni llegar cerca. Que en nuestras vidas tengamos ese deseo de vivir como el salmista, cerca de Dios. Pero no solamente esto de la mortandad en el tiempo de Coré, Números capítulo 16. Pero ¿qué tal el pecar contra las moabitas? Y cuando Balaam, ya que él hizo sus parábolas en los capítulos 22, 23 y 24, en Números capítulo 25, 24,000 mueren en esta mortandad por el pecado con las moabitas. Esta mortandad no era necesario. Una de las razones por las cuales sabemos que Balaam era un profeta pervertido, en el viaje que él tomó
Dios le dijo que fuera, pero nomás dijera la palabra que él iba a poner en la boca. Pero terminó este viaje. Y ahora Balaam, él le dice a Balac, ¿quieren ver caer a Israel? Manden sus muchachas jóvenes, estas señoritas bonitas, manda a estas jóvenes a los campamentos, o las señoritas a los campamentos de Israel, y verás cómo van a caer. Y es exactamente lo que pasó. Y murieron 24,000. La mortandad en el libro de Números. Pero él dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Posiblemente debemos de nomás ver esto de que hay noche y día, noche y día. Lo repito, versículo 5 dice terror nocturno. Versículo 5 dice que vuela de día, noche y día. Versículo 6, que ande en oscuridad, noche. Ni mortandad que en medio del día. Yo sé que el Salmo es lenguaje poético, por lo tanto, podemos ver algo que trabaja en forma sutil, encubiertamente, de noche. Podemos ver algo que a lo abierto se confronta a Dios. Esto es de día, sin querer esconderse abiertamente. Pero bien, tenemos entonces noche y día. En el versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Nosotros muchas veces pensamos que esto tiene que ver con el enemigo, y puede ser que sí. Quiero nomás dar esta observación. Salieron de Egipto en el libro de Números 600,000 hombres listos para la guerra. De estos 600,000 hombres, los que entraron en la tierra fueron 2. Caleb y Josué. Hombres que sí querían vivir cerca de Dios. Y aquí miles caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra. Qué tristeza ha de haber sido lo de su vida cuando ellos vieron miles y miles y miles de personas morir porque no querían estar cerca de Dios. Pero bien, entonces, en el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hablo de lo mismo porque en Números capítulo 11 ahí es donde comenzó esto mismo. Caleb y Josué, entre otros 10, fueron a la tierra 40 días, llegaron a la tierra, espiaron la tierra y regresaron. Pero estos 2, ellos vieron la recompensa de los impíos. Ellos mismos querían influenciar, pero no pasó. Pero bien, en sí estamos llegando ahora a lo que es la porción que tiene que ver con la parte mesiánica. Y vamos a ver que aquí quiero notar, hermanos, unos aspectos acerca de esto que tiene que ver con la tentación. Antes de hacerlo, voy a volver a leer los versículos 11 y 12 y después vamos a leer dónde está esto en el Nuevo Testamento. Dice aquí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
Ahora voy a leer en Mateo capítulo 4. Ya estamos en lo que es la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer el versículo número 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Perdón, debo haber leído el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. De una vez voy a leer lo que el evangelista Lucas nos dice o lo registra. Estamos en Lucas y el capítulo número 4. Y vamos a ver que él mismo lo va a citar. Ahora estoy leyendo el versículo número 9. Lucas capítulo 4, versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, habiéndolo leído en el libro de los Salmos y después en el Nuevo Testamento, seguramente usted haya observado esta comparación de textos. Ahora, lo que quiero decir en cuanto a la tentación, en primer lugar quiero notar el trasfondo de la tentación. Y en número 2, creo que sería necesario también decir algo acerca del templo en la tentación. Y vamos a notar el tema, la cita misma, el tema citado en la tentación. Vamos a notar, número 4, el trato del Señor en la tentación. Y número 5, el triunfo en la tentación. Cuando iniciamos, dice, este es el trasfondo de la tentación. Puedo decir, hermanos, me es muy interesante de que esta cita se toma del libro de Números, digo, el libro que corresponde al libro de Números, donde había mucha tentación en el desierto. Pero en el desierto no solamente había la tentación a los de Israel. Dios dice que me tentaron 10 veces. Y por esto es interesante notar de que la respuesta del Señor Jesucristo también es de que no tentarás al Señor tu Dios. Esto vamos a ver en un momento. Pero bien, el libro de tentación, libro de Números, y de allí lo que corresponde a Números, el Salmo 91, de ahí se toma esta cita. Pero vamos a hablar primero del trasfondo de la tentación. Yo creo que cuando pensamos en la tentación fácilmente, vamos a la primera tentación en la Biblia. Cuando el enemigo, el diablo, llegó a Eva y a Adán. Entonces vamos a hablar por un momento acerca del primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, él fue probado en inocencia, fue tentado en inocencia. Adán no había pecado todavía. El Señor Jesucristo, él fue tentado en su justicia. No tanto inocencia. Yo sé que inocencia nos da la idea de sin pecado. Yo sé que nuestro Jesucristo estaba sin pecado.
Pero inocencia a veces también da la idea de falta de conocimiento. Y el Señor Jesucristo tenía pleno conocimiento. Entonces vamos a decir que en su justicia fue tentado. El primer Adán, él fue tentado cuando todo alrededor estaba perfecto. El postrer Adán fue tentado con todo alrededor contaminado con el pecado. El primer Adán fue tentado en el paraíso de Dios, el Edén. El postrer Adán fue tentado en el desierto. El primer Adán, él recibió una tentación. El Señor Jesucristo, el postrer Adán, él fue tentado múltiples veces. Y vamos a ver lo que la palabra nos enseña acerca de esto. El primer Adán falló. El postrer Adán venció la tentación. Una cosa más quiero decir acerca del trasfondo de la tentación. Hay personas que quieren discutir mucho acerca de la Biblia y quieren tratar de disminuir el valor de la palabra de Dios. Y dicen que no fue tentación porque el primer Adán tenía algo adentro, una naturaleza que pudo responder a la tentación, al pecado. Y nuestro Señor Jesucristo es sin pecado. Fue tentado en todo, semejante a los hombres, pero sin pecado. Sí, Cristo no tenía una naturaleza adentro que iba a tener un apetito al pecado. Entonces, dicen, no puede ser una tentación. No fue tentado, no fue algo real. Tengamos mucho cuidado, por favor, con ese tipo de pensamiento. Es peligrosísimo hablar de esta forma acerca de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 que Él fue tentado en todo. Esto quiere decir que fue tentado en todo. Al decir de que no fue una tentación real, es ir, número uno, contra la propia palabra de Dios. Pero otra cosa, tentación es algo que en muchos casos puede venir de afuera hacia uno. Muchas veces el ser humano cae en la tentación. El Señor Jesucristo nunca cayó en la tentación. Es una tentación. Pecado no es ser tentado. Pecado es caer en la tentación. Entonces Cristo fue tentado. Le presentaron tentaciones y nunca falló. Y no más de paso, antes de seguir, cada creyente tiene el Espíritu Santo y por lo tanto tampoco es necesario que nosotros vayamos a caer en tentación, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Bien, no solamente el trasfondo de la tentación, quiero hablar por un momento acerca del templo en la tentación. El diablo, él es sagaz y muchas veces sabe lo que hace. A veces se echa la soga al cuello, pero muchas veces sabe lo que hace. Y aquí lo que él hizo fue, le puso sobre el templo, el lugar donde se debe hacer culto a Dios. Y es en este lugar donde el diablo decide citar la palabra de Dios.
Él es la persona que cita Salmo 90, 11 y 12. El diablo. El diablo conoce las escrituras y las usa a su conveniencia. Aquí tenemos el uso. En el templo, en el lugar donde había la presencia de Dios. Yo sé que en este templo ya no estaba, pero estoy diciendo de que el templo donde debe estar la presencia de Dios, allí, en ese lugar es donde el diablo cita la Biblia. Ahora, un principio, por favor. Peligrosísimo cuando el diablo cita la palabra de Dios. Y cuando llegamos aquí, seguramente usted como yo, en la lectura, nos dimos cuenta de que mal citó la palabra de Dios. No lo citó bien. Y vamos a ver que él está dejando algunas palabras fuera. En otras versiones de la Biblia, él está añadiendo unas palabras, pero nomás vamos a quedarnos con nuestra Reina Valera de 1960. Y aquí él está citando la palabra. El tema, mal citado. Él dice, a sus ángeles, estoy leyendo Lucas 4:10, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Pero el Salmo dice, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué es la diferencia? El diablo está diciendo de que sin condiciones, sin circunstancias distintas, ellos te guarden, ellos te guarden. No hay vuelta de hoja, te guarden. Por lo tanto, te puedes echar de aquí abajo, porque te van a guardar. Pero eso no es lo que dice el Salmo. El Salmo dice en todos tus caminos. Y los caminos son los caminos de la vida. En español tenemos esta expresión, el vaivén de la vida. Cuando estoy en lo normal de mis actividades, cuando estoy en el vivir la vida, en estos caminos, te guardarán. Pero ahora el diablo quiere hacer un espectáculo. Él quiere hacer algo fuera de lo normal. Él quiere tentar a Dios. Dios nunca dijo que los ángeles iban a guardar a personas que nomás querían hacer un espectáculo. Entonces el diablo tuerce la palabra. Lo cambia para que en su conveniencia él está diciendo a Cristo, ya ves, te estoy citando la misma Biblia, pero lo mal citó. Entonces, en este tema, vamos a ver de que nosotros no podemos tentar a Dios tampoco. Tentar a Dios es pedirle que Él haga algo o retarle, peor tantito, retarle de que Él necesita hacer algo porque, y usamos tal vez mal la palabra, quitamos un texto del contexto para nuestro pretexto y entonces actuamos como el enemigo. Aquí entonces, en este tema de la tentación, tengamos este cuidado de nunca hacer esto con la palabra de Dios. Sí he escuchado a creyentes decir, Dios tiene que hacer, hermana, hermano, nosotros no podemos exigirle a Dios de que Él tiene que hacer nada. Entonces, Él dice,
que te guarden en todos tus caminos. En lo normal de la vida, en lo que nosotros vamos a hacer, el Señor, Él lo va a mandar. De hecho, cuando llegamos al libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a ver de que hay sus mensajeros que guardan, hay sus mensajeros que cuidan a los que son, ellos son enviados para cuidar a los que son los herederos, los que son los salvos. Entonces, el tema de la tentación. Quiero ver el trato del Señor en la tentación. Eso es cuando Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. La respuesta, no tentarás al Señor tu Dios. Tal vez debo nomás decir otra palabra en cuanto a la tentación o tentarle a Dios. Tentarle a Dios es retarle de que yo hice algo, por lo tanto, Él está obligado a hacer algo para mí. Esto es tentarle al Señor. Tentarle al Señor es exponerme a un peligro, tomando esta palabra y diciendo, Él a fuerzas me tiene que proteger. Tal vez puedo usar un ejemplo ridículo. Yo como creyente quiero moverme en la ciudad y yo cruzo la calle frente a un autobús que viene a toda velocidad y a la media calle yo me paro diciendo de que el Señor va a mandar sus ángeles que me guarden. Esto es tentarle al Señor. Él no me dijo que me iba a guardar en mis locuras. Él me va a guardar en todos mis caminos, en el camino de la vida, lo que llevo, lo normal de la vida. Entonces, Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esto fue entonces la respuesta. Pero quiero decir algo acerca del triunfo de la tentación. En este triunfo, ¿cómo triunfó Cristo la tentación y cómo nosotros también podemos triunfar en tentación? Mi respuesta es de que lo que Cristo respondió. ¿Qué respondió? Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando era yo niño, mi idioma natal era un dialecto que se habla en diferentes partes del mundo que no es el inglés ni el español. Y hace no tantos años, el tío de mi mamá ayudó a poder traducir la Biblia a este idioma. Es un dialecto y por lo tanto él primero tenía que escribir un alfabeto y después tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. Pero cuando llegamos a esta expresión, me impresionó este texto que dice, Cristo queda en pie grabado. Es la palabra de Dios. Queda en pie grabado. Como si fuera una columna. Escrito está. Está firme. Está en pie. Está grabado. Esa es la palabra. Hermana, hermano, ¿cómo vamos a vencer sobre la tentación nosotros? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Entonces necesito meter la palabra para tener la palabra en el momento de la tentación. Memorizar la palabra, meditar la palabra. Entonces manejar la palabra para poder tenerla ahí. Hermanos, voy a terminar con unos pensamientos al final de este mismo salmo, porque cuando llegamos a los últimos versículos 14 al 16, vamos a notar de que aquí se nota o se puede ver una comparación entre el Salmo 90 y el Salmo 91.
El Salmo 90 termina con 8 peticiones. Por lo menos en español son 8. Y el Salmo 91 termina con 8 promesas. Entonces vamos a ver rápidamente. En el Salmo 90, voy a nomás leer las palabras que son las peticiones. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Versículo 13, vuélvete, oh Jehová. Versículo 13, y aplícate para con tus siervos. Número 4, versículo 14, de mañana, sácianos de tu misericordia. Número 5, versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Versículo 15, número 6, y los años en que vimos el mal. Alégrenos es la palabra que tiene que ver con alégrenos con los años en que vimos el mal. Versículo 16, aparezca, y el número 7, aparezca en tu siervo tu obra. Versículo 16, aparezca tu gloria sobre sus hijos. La palabra y obviamente tiene que ver con el mismo verbo. Por lo tanto, tenemos 8 peticiones al final del Salmo 90. Pero al final del Salmo 91 tenemos 8 promesas. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, número 1, lo libraré. Número 2, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y número 3, yo le responderé. Número 4, con él estaré, yo en la angustia. Número 5, lo libraré. Número 6, y le glorificaré. Número 7, versículo 16, lo saciaré de larga vida. Y número 8, y le mostraré mi salvación. Entonces, tanto como él mismo, sugiero, él hizo sus peticiones al final del Salmo 90, ahora se goza en las promesas de Dios en el Salmo número 91. Bueno, hermanos, aquí tenemos unas palabras del Salmo que nos hablaron acerca de nuestro Jesucristo. A la vez son palabras que nos pueden animar, ayudar y son también de ejemplo para nosotros. Que el Señor nos ayude a apreciar lo que Cristo pasó en tentación y que nos ayude a aprender que nosotros también podemos hacer esto como Él lo hizo cuando el enemigo está en nuestra contra y quiere tentarnos para arruinarnos. Como el Señor triunfó, nosotros también, con lo que está escrito en las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te queremos dar en esta misma noche por la oportunidad de reunirnos para aprender de tu palabra. Te suplicamos que hoy mismo tu palabra llegue a nuestro corazón y que nosotros aprendamos tu divina verdad para que esto sea nuestro apoyo en vida para poder cumplir estas verdades. Esta noche, Señor, queremos darte las gracias por la libertad que tenemos en donde estemos, por la tecnología que hay, que nos ayuda a conectarnos de esta forma. Queremos orar en esta noche por los que están enfermos. Ay, Señor, al quien amas está enfermo. Y queremos que tú puedas en tu voluntad sanar, a la vez consolar
edificarnos. Oramos hoy en manera especial por Leonardo y Sara, y que tú puedas bendecir esta unión. Oramos hoy por cada asamblea representada en días de maldad en que vivimos. Suplicamos que nos ayudes a dar buen testimonio. Nos dejamos en tus manos, agradecidos en esta noche por toda bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.